La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Oye, ¿dónde está Darío Quiroga de 32 minutos en este momento? Con un micrófono. ¿Con un micrófono? Yo sé dónde está. ¿Dónde está? En el aeropuerto. ¿No? ¿Dónde está ahí? Estoy Hola, en el hola. aeropuerto de Santiago. I'm live from the airport. Oye, muchas gracias, Darío, por estar acá. Hemos pasado una semana candente. Darío Quiroga es sociólogo, escritor, estrella de podcast en La Cosa Nostra, 32 minutos, que todos los días lo pueden ver, etcétera, etcétera. Calameño, no dejen de decir eso. Y de Calama, que siempre es importante, ¿no? ¿Vas para allá ahora? A Calama, sí, nos dice que sí. Confirma. Voy a través del Antofagasta. stream. En este rato voy a Antofagasta. Ya, perfecto. La perla del norte. Saludos a Antofa. Darío. Primera pregunta. Para tú disparar. Sí, yo voy a disparar. ¿Cómo ves las posiciones de los jugadores de las municipales? Tuvimos a la gente de la UDI que nos contaba que tenían como gran presentación en la mesa a Evelyn Matei. Tuvimos a la gente del arco progresista que dice estamos unidos y vamos todos, como los Avengers. ¿Cuál es tu lectura? ¿Crees que esos son beneficios para los dos bandos o la ves en otra línea? O sea, a ver, yo creo que toda la energía está para que la derecha le vaya muy bien en las municipales y que por lo tanto quede listo para definir más bien si es más bien sectores más cercanos a la ultraderecha o a la derecha más tradicional los que ganen la presidencial al año siguiente. Esa es la realidad política. No hay ninguna razón para que ellos no les vaya muy bien, porque obviamente es este minuto en que si ellos logran una amplia unidad, el 30%, para poner una cifra de apoyo al presidente, y por lo tanto eso y un poquito más que pudiera generar el oficialismo, es un problema, porque si efectivamente va toda la derecha unida, incluso aunque el oficialismo vaya unido, y por lo tanto hay básicamente dos candidaturas fuertes en cada lado, eso debiera ser pan comido en muchas municipalidades de Chile para Chile Vamos y republicanos. Ahora, han mostrado, fíjate, después de que estaban así el año pasado, pero ya vigorosos, yo creo que efectivamente no se han logrado recuperar, no tanto por arriba, sino en la interna, después del triunfo del en contra y por lo tanto la derrota, la apuesta que tuvieron en el último plebiscito de diciembre, y yo tengo la sensación que eso les sigue pasando la cuenta. La muerte de Piñera, para ponerlo en clave de hecho político, tampoco ayuda, porque de alguna manera hace que los jugadores estén un poco más dispersos, y si bien tienen, por supuesto, una carta muy competitiva, creciendo, como Evelyn Matei, Kast que se está quedando atrás, pero que bueno, en fin, todavía tiene, en términos de intención de voto, está segundo en las encuestas, y uno podría decir, estamos perfectos, pero tengo la sensación que lo pueden echar a perder, cosa que además históricamente no sería nada raro, porque la derecha, una de las características que tiene, es que cuando la puede hacer, en general la echa a perder. Y fíjate que en eso, el único que logró revertir esa situación fue el propio Piñera, y Piñera ya no está. Pero en esa línea, Darío, ¿no te parece que el oficialismo sí se anotó un hito, que también fue producto del trabajo que hicieron en la campaña En Contra, que es lograr unir a un arco que es más grande que la Concertación, más grande que la Nueva Mayoría, y que es desde la DC hasta el Partido Comunista? No digo hasta el Frente Amplio, porque el Frente Amplio me parece que está un poco más a la derecha que el Partido Comunista, pero el oficialismo logró llegar a un acuerdo donde yo vi a la democracia cristiana muy cómoda negociando con el Partido Comunista en buena lid, cosa que en el gobierno de la Nueva Mayoría, por ejemplo, yo no veía. Y la capacidad de ponerse de acuerdo en un número importante de primarias, que son 86, de ceder, por ejemplo, en Algarrobo, el padre de Camila Vallejo, Reinaldo, cedió su cupo, el Partido Comunista en realidad, en pos de la candidatura de Catherine Salosnik, independiente, y esa generosidad también se vio de parte del PS, por supuesto con muchos damnificados por todos los partidos, gente que alegó, el caso de el concejal Ismael Calderón, se llama el de Santiago, sí, el que quería competirle en una primaria Iracy Hasler, que ayer hizo un punto de prensa en el centro, en Bulnes, quedó muy resentido en esa línea, pero sumando, restando, quedaron contentos los partidos con esta unidad. Esta unidad, como dijo el Nico, tipo Avengers, ¿no le da alguna posibilidad al oficialismo y a la DC a enfrentarse a una derecha que va dividida? Porque Chile Vamos logró acuerdo en primaria, pero Republicanos va por fuera, y Amarillo y Demócratas también, si lo sumamos también como la derecha. Entonces, la derecha va fragmentada y el oficialismo unido. Mira, déjame, sí, a ver, sí también, pero déjame decir, estaba pensando en la lógica, en la metáfora siempre del vaso medio lleno y medio vacío. Déjame decir
dos vasos medio vacíos y un vaso medio lleno. Partamos con el primero. El vaso medio vacío. Yo creo que efectivamente esto que tú señalas, esto de poder tener una mesa, es cierto, incluso había unas muestras bastante razonables de fraternidad en el amplio arco del oficialismo más la DC, que no es poco, o sea, PC y Frente Amplio, que son dos izquierdas, además de sellos distintos, y la DC por una parte. Tú podrías decir, sí, fantástico, es una buena noticia, pero es una buena noticia que llega 2 años tarde. Yo creo que en eso alguien podría decir, bueno, pero eso es pasado, pisado, pero la verdad es que uno dice, ¿por qué no hubo un diseño del gobierno que tuvo todos los elementos el 11 de marzo del 2022, cuando asume el gobierno, que no era en mayoría ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, etcétera, de hacer un gesto para incorporar la EC, si era más o menos medio evidente, ya estaban incorporando en ese minuto al PS, al PPD, etcétera. Entonces, si tú me preguntas, creo que desgraciadamente esto llega cuando ya la energía político y social, no está aquí, es lo que yo decía, está más bien en la derecha, está en esas funciones. Entonces, en ese sentido, el vaso medio vacío es que esto llega cuando creo que ya tiene poco rendimiento, más allá que, por supuesto, es mejor ir unidos que ir separados, pero puede que no les alcance. Vaso medio lleno, lo que señalaba Sebastián, que yo creo que es cierto, y eso efectivamente sí le permite una mirada que incluso puede ser desde el punto de vista de un proyecto político. Recordemos que aquí, incluso más allá del Partido Comunista, que ya había estado con la concertación en la nueva mayoría, pero el Frente Amplio, que ellos sí llegaron súper impugnador, incluso no solo por diferencias políticas, sino también generacionales, van marcando claramente, ya bajaron todas esas banderas y ya asumieron que la cosa tienen que ser en una dinámica más amplia. Y en ese sentido, pues que esta cercanía les sirva no solo para enfrentar una elección de mejor manera, que es una cosa buena, sino además para perspectivar lo que queda de gobierno, incluso eventualmente con derrotas importantes, quizás no pase nada con la reforma previsional, por ejemplo, pero les va a permitir, yo creo, unas ciertas líneas, unos ciertos encuentros que incluso le pueden permitir tener más fuerza cuando eventualmente en 2 años más pasen a ser todos ellos oposición. Y eso, fíjate que yo creo que sí es interesante y por supuesto, además de que van a maximizar el resultado electoral. Y lo último, nuevamente el vaso medio vacío, pero cortito, es que no nos olvidemos que lo que se resolvió es una parte de las primarias. De hecho, ya anoche surgían informaciones que de las 68, en realidad no eran 68, eran 41 y no sé qué, y que además todo lo que no es primaria es lo que se sigue negociando hasta finales de junio, principios de julio, y ahí yo creo que pueden volver a surgir quilombos en lado y lado. Por lo tanto, lo que se acordó es una primera cosa, pero no implica que todo esté ya arreglado. La reducción de 86 a 48 comunas de estas primarias. Darío, ¿cuáles fueron los mayores dolores que te llamaron la atención de lado y lado en concreto? Bueno, tú lo hablabas más en lo macro, pero nombres que te llamaron la atención de estas últimas horas. Sí, fíjate que lo que más me llamó la atención es lo de Santiago en la derecha, porque, o sea, puede que lo resuelvan, pero el tema que se les meta al Aldo Duque, o sea, ese nivel de jugador, ¿me entendí? Sí. Y Bukele, como se hace llamar él. Sí, pero ojo, que son jugadores con arrastre mediático. Totalmente. ¿Cachai? No es para mirarlo a huevo. No. A Bukele. No, perdón. No, dale. No. Dale. Ya, no, digo que, ojo que estoy con el sonido bajo porque hay mucho ruido y no lo puedo gritar a todo el aeropuerto que se calla, por eso pongo así como el oído para escuchar. Tranqui, te escuchamos perfecto. No, lo que digo con Aldo Duque, tiene toda la razón Copano, eso es súper importante porque hoy en día uno ya no puede ningunear, pero a nadie, pero absolutamente a nadie. Porque cualquiera, de repente justamente por eso mismo, es como, tú decís, pero ¿qué gracia tiene? No sé, quizás justamente su desgracia. O sea, la gran influencer, la reina de Viña fue Naya Fácil. Lo quiero decir como tipología, es decir, alguien que hace, qué sé yo, 10 años atrás a nadie se le habría ocurrido que ella pudiera ser reina del Festival de Viña. Embajadora de Viña. Ya no se dice reina. No, pero no, yo digo reina a propósito porque interpreto a la gente, no a las construcciones mediáticas, no a los woke, excluidas forzadas. Y ni siquiera hace 10 años atrás, no a los woke, hace 2 solamente. Dilo, Darío, no a los muy woke, rápido. No los woke, bueno. Entonces lo que quiero decir, llevándolo a la política, que me perdone el ejemplo la querida Naya, es que pueden aparecer en política muchas Nayas y pueden aparecer cosas y personajes justamente como Aldo Duque, que termina en su bizarrismo siendo una cosa atractiva. Pero lo que me parece interesante no es que haya surgido Duque, es que tenían un candidato muy de primera división, el inefable, que no ganaba nunca una elección, en todo caso, Sebastián Sichel, y tenían todo, o sea, imagínate que lo dejaban instalado, aseguraban, no hay primarias, todo el sector, y por lo tanto le decían hoy
a Iracy Hasler, sonaste, o sea, independiente que fuera o no fuera, digamos, pero estaba ya construido mediáticamente que un candidato unido le gana a Iracy. Entonces, y se lo farrearon, al menos ahora, como momento comunicacional. Puede que después termine siendo igual un candidato unido y todo, siguen discutiendo, pero es la demostración que incluso en una pincha alcaldía, la derecha está lista para gobernar Chile, y además incluso eventualmente hasta con mayorías, en Senado, en la Cámara de Diputados. Eso es lo que, si uno ve intenciones de voto y ve la energía del momento, puede ser. Y ahí te demuestra que tienen capacidad de echarla a perder, porque en realidad, y esto opera a los dos lados, la lógica finalmente electoral de los partidos, decir, no, pero es que esta comuna es mía, porque en realidad en esa comuna no solo está el alcalde, hasta una comuna chiquitita tiene, no sé, pues 50, 60 trabajos para repartir, una comuna grande tiene 300, 500, 2000. Entonces, efectivamente, los partidos funcionan con ese clientelaje y la verdad que por lo tanto hace que la discusión municipal a veces, esa pelea chica, que es clave para la subsistencia material de los partidos y de sus entornos de apoyo, termine nublando lo que uno desde afuera diría más racionalmente, decir, oye, pero ¿qué te preocupa? Y va directo a la presidencial. Y ese fenómeno, que es muy Kuma, además es muy ordinario, pero que es la esencia de la política. Yo ahí siempre recuerdo a mi compadre Mirko Macari, que tenía una gran capacidad justamente para hacer estos análisis y de repente bajar el pedestal donde uno tiene la política y decir, mira, esta cuestión finalmente son pulsiones de cómo voy ahí. Oye, pero Darío... Y Mirko lo catalogaba como Kuma también. Sí. Yo también lo catalogo de Kuma. Me gusta esa palabra. Que me lo imagino diciéndolo. Darío, yo estoy de acuerdo contigo en que el clima favorece a las derechas. Pero a mí me parece, por lo que he visto en estas primarias, que en términos de estrategia nomás, previa al partido, de alineaciones iniciales, como se plantea haciendo analogía futbolística, me parece que la estrategia, pese al clima favorable a la derecha, no le está planteando mejor la derecha. Vimos el caso de Las Condes, han tenido hartos entuertos públicos, la arremetida de la ex ministra, ¿cómo se llama? La que está en España y volvió. Cubillo. Marcela Cubillo, que remete y le quita a Peñalosa, que era del fin de Joaquín Lavín, que ella dijo en revista Velvet Boy sí o sí, y recula 2 días después. Esos entuertos yo no lo he visto en el oficialismo más DC, y me parece que la derecha ha expuesto mucho más trapito al sol, se nota menos unidad. Y no vaya a ser que teniendo todo el clima a favor, el apoyo de la hinchada, el apoyo del árbitro, del VAR, de todos los elementos del clima que les acomoda cómo jueguen, no vaya a ser que se los ferreen por minucias, pequeñeces. Bueno, eso es posible porque efectivamente hay disputas ideológicas importantes. Lo de Marcela Cubillo es un muy buen ejemplo. Además fue muy interesante. Me acuerdo que en el boliche mío, el día que Marcela Cubillo anunció, estoy pensando, porque además estoy pensando y el día siguiente anunció la firma y toda la cosa. Ese día... Pensó rápidamente. Yo por lo menos lo dije ese mismo día, está grabado, dije yo, bueno, lo siento, ya tenemos la nueva alcaldesa de Las Condes. Sí. Porque tú sabes que efectivamente ese tipo de arremetidas de personajes como Marcela Cubillo, que son una síntesis notable de efectivamente grandes intereses corporativos, empresariales y una capacidad política que sobre todo en los últimos años ha demostrado con mucha intensidad en sus sectores de esa derecha más dura, hacen que en realidad era evidente que era incontrarrestable, porque ella hizo la lectura y dijo aquí hay debilidad, y fue por lo suyo, y fue y se comió a Daniela Peñalosa en 3 segundos. Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que efectivamente ese tipo de jugadas de la derecha están seguramente en un tiempo de reposicionamiento. Insisto, la partida política, física por supuesto también, pero política de Sebastián Piñera cambia un factor de los últimos 15 años ultra relevante. Entonces hay disputas, de hecho en ese sentido es extraño, porque en el fondo esta emergencia de Evelyn Matei, a mí me parece que ese es el gran riesgo de Evelyn Matei, ahora que ya anunció formalmente que no va a la reelección como alcaldesa de Providencia, hace que ya solo ella sea en este minuto, solo sea candidata presidencial, y ahora aguántate porque viene el desgaste y porque viene efectivamente sectores interesados que entienden, como Marcela Cubillo, que no se necesita hacer una carrera, digamos, una campaña de varios años, sino que lo que hay que estar es en el lugar correcto, en el momento adecuado, para pegarse el salto. Y eso, si uno mira la política incluso internacional, y aquí en Chile también, ha sido así. Es decir, las candidaturas duran 6 meses. O sea, no sé, ¿cuántos nombres grandes han subido y caído en nada, en un año? No existían, emergieron, eran lo más grande y volvieron a dejar de existir. Y eso es un fenómeno, bueno, muy complejo porque degrada la política, pero es lo que va a suceder probablemente en la derecha porque, insisto,
salvo que pasara algo muy extraño, la derecha sabe que tiene la primera opción, pero lo que tú dices, Sebastián, es cierto, puede que justamente ese apetito, porque ellos tienen disputas grandes, es decir, lo voy a decir así, todo el mundo, Kast y compañía, todo el mundo que salió de la UDI en su minuto y de otros sectores para irse a republicano, claro, de repente dice, bueno, hicimos todo este viaje, transitamos por el desierto para volver de nuevo a un Chile vamos extendido, entonces hay ciertas disputas profundas, ideológicas, que van a ser esos sectores y que además miran ejemplos exitosos, digo, exitosos porque llegan al poder, como Milei, como Bolsonaro, y dicen, ¿por qué no nosotros? Entonces, esa disputa va a ser, yo creo, muy, muy fuerte porque, valga la redundancia, hay mucho en disputa. Y en esa línea, ¿no hay algún plan detrás de Marcela Cubillos de aparecer tan de repente? Ya, yo entiendo que la candidatura a Las Condes ya está más o menos asegurada para ella, está bloqueada, tuvo el apoyo republicano antes que el de Chile Vamos, pero así como tú mismo planteáis que de repente surgen liderazgos que de un día para otro arremeten a una presidencial, ¿no habrá ahí un plan medio escondido para apuntar para allá, para disputar quizá un nombre que pueda aparecer de repente y por qué no Marcela Cubillos para disputar la presidencial? Bueno, lo conversamos un par de días con Mayol en un bolichito más chico que tenemos aún. Sí, o sea, yo creo que el plan es claro. O sea, a ver, el plan es, puede ser o no correcta la lectura que hago, pero hagámoslo en simple. Kast está muerto, esa sería como la tesis, ¿ya? Yo fíjate que todavía le sigo poniendo un par de fichas a Kast. Yo tengo la sensación, estoy esperando si revive más bien, porque creo que ha sido bien inteligente, incluso los momentos de derrota logra replegarse, entiende que es bien comunista, entonces entiende que tiene que irse a las bases, si la cosa no está buena por arriba, vamos por abajo, no me interesa salir todos los días en los diarios, no soy ese tipo político, hago trabajo a pie, etcétera. Eso es una cosa bien así como leninista. Anda por El Salvador visitando las cárceles de Bukele. Bueno, claro, que es una pelotudez, pero bueno, pero en fin, pero tiene rendimiento. Entonces ya, pero ok. Pelotudez que rinde. Exactamente, pelotudez que rinde. Pero lo que sí puedo señalar es que la lectura es, Kast está muerto, Evelyn nadie la va a atajar, salvo que surge algo nuevo, porque Kast ya no va a poder agarrar la energía para atajarla. Entonces llega Marcela Cubillo, se instala en una comuna que uno podría decir, ay, pero Las Condes, una realidad tan particular, no importa, porque ellos vuelven a lo clásico, vuelven a la lógica del patrón de fondo antiguo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo diría, o el cálculo que ellos hacen, y yo creo que les puede resultar, ella va a ser electa alcaldesa con 80% de los votos, ¿ya? Porque va a haber ella candidata y un candidato más de la DC, así algo bien como medio de derecha la DC seguramente, o algo así, alguien bien conservador, que lo han hecho millones de veces, pero nunca les resulta. Igual la gente de la derecha vota por la derecha, y Marcela Cubillo les encanta. Entonces va a ser electa probablemente con una de las principales mayorías nacionales, si es que no con la más grande. Capaz que le gane a algún alcalde en alguna comuna de 300 habitantes que, qué sé yo, ya, corrió solo. El oficialismo apuesta que el alcalde Bodanovich tenga primera mayoría nacional. ¿Lo escuchamos? No, Bodanovich, dale un 58 y esa, o sea, la raja, ¿cachai? En un 58%. Sí, no, pero no, tampoco va a sacar 70, ¿cachai? Marcelo Cubillos puede sacar 80%. Entonces, para eso tienen su prensa que diga primera mayoría nacional. Con eso, Marcela Cubillo empieza a hacer 3 jugadas buenas, ¿cachai? Que en Las Condes es fácil, tanto cosas internas, además encima va a llegar a ser la SAR anticorrupción contra la propia derecha, que se agarre Daniela Peñalosa, la va a hacer bolsa. 2, va a llegar y va a hacer un par de medidas efectistas en los propios vecinos, es decir, hoy un municipio bueno. Y 3, como ya lo empezó a hacer, se va a meter en temas que entroncan con política nacional, que fue lo que hizo hace un par de días atrás con el tema de los SLEP, de los servicios locales de educación pública. Entonces va a dar un par de luchas ideológicas donde ella tiene un equipo muy interesante, y Marcela Cubillo vamos a tenerla a los 2 meses que sea alcaldesa, en marzo del próximo año, al menos en las encuestas ya sonando. No sé si eso le alcance, no sé si a ella le interese, pero la lógica que yo creo que va a empezar a surgir con ella y otros nombres, de buscar un reemplazo a José Antonio Kast, yo creo que ese es parte del diseño de lo que hay detrás de Marcela Cubillo. Pero yo creo que eso mismo Evelyn Matei ya lo intuye, ya lo huele, porque yo he visto harta reticencia de parte de ella a la conversación, a el apoyo, a la manifestación respecto a Marcela Cubillos, no solo porque, claro, estaba Daniela Peñalosa, que sí era de su coalición, que es Chile Vamos, pero otro día le vi una entrevista en Mega Noticias Prime, donde planteaba que no dejaba tan claro que iba a manifestar su apoyo a Marcela Cubillo. No decía que no, pero jugaba con la zona gris. Yo creo que Evelyn Matei, que es vieja zorra de la política chilena,
¿Por qué te reís, Copa? Porque salió gracioso el vieja zorra. Sí, como me parece como esos memes con B larga. No, pero Se entiende. una persona con conocimiento de cómo opera el tejimaneje está intuyendo, y me imagino que ella, como es ese concepto que acabo de decir, también debe estar trabajando en estrategias, ¿no? Sí, pero es que justamente a ver, esto tampoco es ley, o sea, no son las tablas de la verdad, pero Evelyn Matei ahí son en esos momentos en que se cae. Si uno analiza su carrera política, ella ha tenido muchos ascensos, pero administra muy mal los momentos complejos. Y en política hoy en día, para ella y para cualquiera, el año y medio hasta la elección presidencial es una eternidad. Entonces, si se pone nervioso, porque además Evelyn tira el zapatazo y después recula. Lo hizo con Marcela Cubillo. Hace una semana era obvio que cuando habló de los candidatos que juntan 1000 firmas y que valen callampa, o sea, era evidente que tenía, y tuvo que decir al 3 días después, pero jamás me refería a Marcela Cubillo, no tiene nada que ver con... No, una casualidad. Entonces yo creo que en eso, fíjate que Evelyn Matei todavía tiene muchos atributos, puede seguir creciendo, pero es un escenario que ya se le empieza a hacer medio complejo. Entonces pudiera ser que el momento de ascenso de Evelyn ya terminó, que ahora tenga que tratar de cuidar una meseta, pero una meseta, siendo hoy formalmente candidato presidencial, por el puro hecho de que no va a la reelección de la municipal, de verdad que no me gustaría estar en los zapatos de su equipo, de sus asesores, para ver cómo le inventan mundo sin ser ya alcaldesa en la práctica. Para surfear la meseta. Sí. Muy complicado. Oye, Darío, y respecto a las futuras negociaciones, a las cosas que quedaron pendientes, Valparaíso, Ñuñoa, Maipú, Santiago, como decías tú, Viña del Mar, ¿cómo observas la urgencia? ¿Cómo se ve el escenario de aquí hasta julio? ¿O quedaron muy cansados los negociadores, dices tú? No, pero les gusta, sí, tiene mucha adrenalina. Yo que alguna vez en mi vida... ¿Tú sí que sabes de eso? Sí. O sea, no tanto, porque en regiones no más, pero uno igual estaba ahí en ciertas responsabilidades de tipo comunal, regional, política, por supuesto la versión chica, chanta, pero en el fondo esa adrenalina de la negociación a última hora, fíjate que yo creo que es súper constitutiva de la política, si en el fondo les encanta, si la política es una droga, o sea, la sensación que tiene personas que les gusta esto, de salir a las 3:30 de la mañana, de llegar a las 6 de la mañana, no sé qué, porque en el fondo tú sentís ahí el peso, entonces finalmente lo lograste y tuviste que ser duro también y le dijiste no a un buen amigo que te apoyó durante 10 años y lo llamaste a Bisbiri y le dijiste, no compañero, lo siento, man, pero no voy a poder ser candidato, pero mira, el próximo año voy a ser Seremi. Todas esas cuestiones, no, si son, eso deberían hacer una serie de Netflix. Total. Que se llamara así como negociación política, se podría llamar 23:59 horas. ¿Te acordaste de tu amigo de Bisbiri? Es que es verdad, weón. Entonces, mira, sí, si les gusta esa droga. Entonces, nada, yo creo que se va a seguir negociando, pero vuelvo a insistir, lo que se acordó ayer es una cosa todavía muy incipiente, que resuelve algunos pequeños nudos, pero que además les pone unos cortapisas, porque mientras más, si esa es la razón por la cual, a ver, las primarias llegaron hace un tiempo para quedarse, en el sentido que es muy impresentable, el costo reputacional es grande, si un partido, si un conglomerado no hace algunas primarias. Pero lo que han tratado es de achicarlas, porque la primaria es un azote, porque te genera incerteza. Entonces, en el fondo, ¿cómo tú sigues negociando si no sabes en esas 40, 60, 80 comunas cuál es el resultado? Y si el resultado fuera que en todas gana un partido, o la gran mayoría, y que otro partido eventualmente no gana ni una, fue a 10 primarias y no ganó ni una. ¿Cómo lo compensáis? Entonces es súper enredado, y de hecho los resultados de las primarias también pueden marcar los órdenes, porque todos ven, por supuesto, se miran al espejo y se ven más bellos de lo que son. La AC dice, oye, pero mira, yo tenía tantas comunas y ahora las dejo de tener porque ya están en tercer periodo. Claro, pero son alcaldes que fueron elegidos por primera vez hace 12 años, y hace 12 años la democracia cristiana todavía existía, y ahora es un partido, voy a decir boutique para ser elegante, pero un partido casi inexistente, ¿cachai? Entonces, todo eso hace que lo que yo creo viene todavía en las próximas semanas va a ser muy intenso, y cuando se acerque ya la negociación final y la inscripción de candidatos, vamos a tener ahí sí un problema y una tensión muy grande en los dos conglomerados. Solo para cerrar, Darío Quiroga, estrella de 32 minutos, sociólogo, loíno, calameño. Cuéntame cómo está la situación municipal en tu natal Calama y en Antofagasta, aprovechando que vas para allá. No tengo idea ni me interesa, porque como ahora me las doy de analista, mis cercanías afectivas con mis terruños, justamente mantengo una gran
una gran separación. Así que no sé. No vaya a negociar, lo que sí sé es que el alcalde de Antofagasta está bien complicado y además ha sido interesante como fenómeno, fíjate, lo del alcalde Jonathan Velázquez, porque él ha surfeado varias olas en Antofagasta, pero a él le tocó algo que no tiene, uno podría decir, muy poco que ver con su gestión, que fue el tema del suicidio de la profesora Yoma, ¿cierto? Sí. A propósito de ciertas situaciones de bullying, de maltrato, y fíjate que él tuvo una muy mala reacción inicial, porque claro, es el sostenedor de los colegios municipales, y de alguna manera como que no lo pescó. Y ese factor emocional le ha generado la mayor crisis de toda su gestión. De hecho, yo lo estoy siguiendo con atención porque me parece interesante como muchas veces esto que decimos, que la política se conecta mucho con las emociones, a veces de repente ni siquiera tiene que ver con tu gasto, con tus políticas públicas, ni siquiera con temas de probidad. A veces, cuando tú no demuestras esa conexión emocional que eventualmente la comunidad te está pidiendo, te puede generar una crisis grande. Así que es interesante, dramático por el caso que estoy hablando, pero es interesante analizar políticamente lo que está pasando con el actual alcalde de Antofagasta, Jonathan Velázquez. Súper interesante. Darío, un abrazo grande, cuídate. Gracias, chiquillos. Bueno. Chao. Gracias. Chao, que estés bien.